Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. El sol de Madrid se colaba por las cortinas de mi habitación, iluminando las fotos de mi boda con Santiago que adornaban la mesita de noche. Había pasado un año desde que nos juramos amor eterno en aquella pequeña iglesia del barrio de Chamberí, rodeados de familiares y amigos. Un año que, visto en retrospectiva, parecía una eternidad. Me levanté con esa sensación de pesadez que últimamente me acompañaba cada mañana. Santiago ya se había ido a trabajar, dejando tras de sí el aroma del café y una nota en la nevera recordándome que debía hacer la compra. Suspiré, preguntándome en qué momento nuestra relación se había convertido en una serie de notas y recordatorios. Mientras me preparaba para salir, mi mente divagaba sobre cómo habíamos llegado a este punto. Santiago y yo nos conocimos en la universidad, estudiando Derecho. Él siempre destacó por su ambición y determinación, cualidades que en su momento me parecieron atractivas. Yo, por mi parte, soñaba con trabajar en una ONG, defendiendo los derechos de los más vulnerables. Éramos diferentes, pero pensé que nos complementábamos. Al terminar la carrera, Santiago consiguió un puesto en un prestigioso bufete de abogados, mientras yo comencé a trabajar en una pequeña asociación que ayudaba a inmigrantes. Nuestra relación floreció en medio de largas charlas sobre justicia y el futuro que queríamos construir juntos. Cuando me propuso matrimonio, en el Parque del Retiro una tarde de primavera, no dudé ni un segundo en decir que sí. Los primeros meses de matrimonio fueron como un sueño. Nos mudamos a un bonito piso en el barrio de Malasaña, decoramos cada rincón con ilusión y hacíamos planes para viajar por el mundo. Sin embargo, poco a poco, esa ilusión fue dando paso a una rutina que, sin darme cuenta, empezó a asfixiarme. Santiago se volcó completamente en su trabajo. Llegaba tarde cada noche, siempre con la excusa de un caso importante o una reunión que no podía posponerse. Yo intentaba entenderlo, apoyarlo en su carrera, pero cada vez me sentía más sola. Las cenas románticas se convirtieron en comidas rápidas frente al televisor, y nuestras conversaciones se limitaban a temas superficiales y domésticos. Fue entonces cuando empecé a notar los primeros síntomas. Al principio, pensé que era estrés. Una pequeña mancha rojiza apareció en mi antebrazo derecho una mañana de marzo. No le di importancia, suponiendo que sería una reacción alérgica a algún producto nuevo. Pero los días pasaban y la mancha no solo no desaparecía, sino que empezaba a picar y a extenderse. Una noche, mientras cenábamos en silencio, intenté hablar con Santiago sobre ello. «Cariño, ¿has notado esta mancha en mi brazo?» «Me está preocupando un poco», le dije, mostrándole mi antebrazo. Él apenas levantó la vista de su plato. «Seguro que no es nada, Ana. Quizás deberías cambiar de crema hidratante», respondió con indiferencia. Su falta de interés me dolió más que la picazón que sentía. Las semanas siguientes fueron un calvario. La mancha se extendió por todo mi brazo y comenzaron a aparecer otras similares en mi espalda y piernas. El picor se convirtió en un dolor punzante que me despertaba por las noches. Intenté ocultarlo lo mejor que pude, usando ropa de manga larga incluso en los días más calurosos de la primavera madrileña. Santiago parecía no darse cuenta de nada, o quizás simplemente elegía no verlo. Sus comentarios sobre mi aspecto se volvieron más frecuentes y hirientes. «Ana, ¿no crees que deberías arreglarte un poco más? Pareces enferma», me dijo un día antes de salir a cenar con sus colegas del bufete. Esas palabras se clavaron en mi corazón como agujas. Finalmente, después de semanas de sufrimiento en silencio, decidí buscar ayuda médica. Concerté una cita con un dermatólogo en una clínica privada, sin decirle nada a Santiago. El día de la consulta, me sentí como una criminal escapando de mi propia casa. El metro estaba lleno de gente que iba a trabajar, ajenos a mi angustia y dolor. El doctor Ramírez, un hombre de mediana edad con una mirada amable, examinó mis lesiones con detenimiento. Su expresión se tornó seria mientras tomaba notas y hacía preguntas sobre mis hábitos y antecedentes familiares. «Ana», me dijo finalmente, «esto parece ser algún tipo de dermatosis autoinmune. Necesitaremos hacer más pruebas para estar seguros». Salí de la consulta con una mezcla de miedo y alivio. Por un lado, el no saber exactamente qué me estaba pasando me aterraba. Por otro,
El que alguien finalmente reconociera que mi problema era real y no producto de mi imaginación, me hizo sentir validada por primera vez en meses. Esa noche, armada de valor, decidí hablar seriamente con Santiago. Esperé a que llegara del trabajo, preparé su cena favorita y me senté a su lado en el sofá. Santiago, tenemos que hablar, comencé, con voz temblorosa. Le conté sobre la visita al médico, le mostré las lesiones que había estado ocultando y le expliqué el posible diagnóstico. Su reacción fue como un balde de agua fría. En lugar de mostrar preocupación o apoyo, su primer comentario fue: «¿Una clínica privada? ¿Sabes lo cara que puede ser una enfermedad así? Apenas nos alcanza con la hipoteca y ahora esto». Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Dónde estaba el hombre del que me había enamorado? Los días siguientes fueron un torbellino de pruebas médicas y discusiones con Santiago. Cada factura, cada cita médica, se convertía en motivo de conflicto. Él insistía en que estaba exagerando, que seguramente era algo psicosomático. «Quizás si volvieras a trabajar y te distrajeras un poco, se te pasaría», me dijo en una ocasión, ignorando por completo que había tenido que dejar mi trabajo en la asociación debido al dolor y la fatiga que me provocaba la enfermedad. Mientras tanto, mi cuerpo seguía cambiando. Las lesiones se extendieron por todo mi cuerpo, convirtiendo cada movimiento en una agonía. Perdí peso, mi pelo comenzó a caerse y había días en los que apenas podía levantarme de la cama. Santiago se distanció aún más, pasando cada vez más tiempo en la oficina o con sus amigos. Una tarde, mientras intentaba preparar la cena a pesar del dolor, recibí una llamada que cambiaría todo. Era el doctor Ramírez. «Ana, tenemos los resultados de tus últimas pruebas. Me temo que confirman nuestras sospechas iniciales. Necesito que vengas a la consulta lo antes posible para discutir el tratamiento». Esa noche, cuando Santiago llegó a casa, lo encontré sentado en la oscuridad del salón, con los resultados de las pruebas en mis manos temblorosas. Al verme, su expresión pasó de la sorpresa a la irritación. «¿Qué haces a oscuras?» «¿Y la cena?», preguntó, sin notar mi estado. «Santiago», dije con voz quebrada, «el médico llamó. Tengo una enfermedad autoinmune. Necesito tratamiento urgente». El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Santiago se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente, se acercó y tomó los papeles de mis manos. Los leyó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando terminó, levantó la mirada y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había comprensión, ni amor, ni siquiera pena. Solo vi cálculo frío y distante. «¿Cuánto va a costar esto?», fueron sus únicas palabras. En ese momento, supe que mi matrimonio, al igual que mi salud, estaba gravemente enfermo. Y mientras el dolor físico me consumía, un nuevo tipo de dolor, más profundo y desgarrador, comenzó a crecer en mi corazón. Esa noche, mientras Santiago dormía a mi lado, más distante que nunca, me di cuenta de que el verdadero desafío que tenía por delante no era solo luchar contra mi enfermedad, sino también contra la soledad y el desamor que se habían instalado en mi vida. Con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas, me prometí a mí misma que, sin importar lo que pasara, encontraría la fuerza para sobrevivir a ambas batallas. Los días que siguieron al diagnóstico fueron como caer en un pozo sin fondo. Cada mañana me despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para enfrentarme a la cruda realidad reflejada en el espejo, mi cuerpo cubierto de lesiones, mis ojos hundidos por el cansancio y el dolor constante que se había convertido en mi compañero inseparable. Santiago, por su parte, parecía haberse transformado en un extraño que habitaba en nuestra casa. Sus palabras de amor y apoyo, que alguna vez fueron mi refugio, se habían convertido en silencios incómodos y miradas de reproche. La distancia entre nosotros crecía con cada día que pasaba, tan tangible como las lesiones en mi piel. Una mañana, mientras intentaba preparar el desayuno a pesar del dolor que me provocaba estar de pie, Santiago entró en la cocina con el ceño fruncido. «Ana, tenemos que hablar sobre los gastos médicos», dijo sin siquiera saludar. Su tono frío me hizo estremecer. «Esto está destrozando nuestras finanzas. No podemos seguir así». Intenté explicarle que el tratamiento era necesario, que sin él mi condición solo empeoraría.
Pero Santiago no quería escuchar. Tal vez deberíamos buscar alternativas más económicas, sugirió, como si mi salud fuera un artículo en rebaja que pudiéramos negociar. O quizás podrías volver a trabajar, aunque sea medio tiempo. No podemos depender solo de mi sueldo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cómo podía sugerir que volviera a trabajar cuando apenas podía mantenerme en pie durante más de una hora? ¿Acaso no veía el dolor que atravesaba cada día? La rabia y la impotencia me consumían, pero no tenía fuerzas para discutir. Los tratamientos comenzaron poco después. 3 veces por semana, me arrastraba hasta el hospital para recibir infusiones que, según los médicos, ayudarían a controlar mi sistema inmunológico rebelde. Cada sesión era una tortura: las agujas, los efectos secundarios, la soledad de estar rodeada de máquinas y enfermeras que, aunque amables, no podían llenar el vacío que sentía. Santiago nunca me acompañó a estas sesiones. Siempre tenía una excusa: una reunión importante, un caso que no podía postergar, un cliente que necesitaba su atención urgente. Al principio, intenté entender. Me decía a mí misma que su trabajo era importante, que estaba haciendo todo lo posible por mantener nuestra estabilidad económica. Pero con el tiempo, la ausencia de su apoyo se volvió insoportable. Una tarde, después de una sesión particularmente difícil, llegué a casa sintiéndome más débil que nunca. Las náuseas me atormentaban y el dolor en mis articulaciones era casi insoportable. Para mi sorpresa, Santiago estaba en casa, sentado en el sofá con una expresión sombría. ¿Qué haces aquí tan temprano?, pregunté, intentando mantener el equilibrio mientras me quitaba los zapatos. Me llamaron del hospital, respondió sin mirarme. Aparentemente, hay un problema con el seguro. No van a cubrir los próximos tratamientos. El mundo pareció detenerse por un momento. El miedo me invadió. Sin los tratamientos, mi condición empeoraría rápidamente. ¿Qué vamos a hacer?, logré preguntar con voz temblorosa. Santiago se levantó del sofá, su rostro una máscara de frustración y enojo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es eso lo único que se te ocurre decir? Estamos al borde de la ruina, Ana. Tu enfermedad nos está consumiendo. Ya no puedo más con esto. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Mi enfermedad nos estaba consumiendo? ¿Acaso pensaba que yo había elegido esto? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, una mezcla de tristeza y rabia que ya no podía contener. ¿Crees que yo quise esto?, grité entre sollozos. ¿Crees que disfruto viviendo así, dependiendo de ti, sintiendo dolor cada segundo de mi vida? Santiago me miró con una mezcla de desprecio y lástima que me revolvió el estómago. No se trata de lo que quieras o no, Ana. Se trata de la realidad. Y la realidad es que no tenemos dinero para gastar en alguien que probablemente nunca se curará. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y crueles. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. El hombre del que me había enamorado, el que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad, ya no existía. En su lugar había un extraño, frío y calculador, que me veía como una carga, un obstáculo en su camino hacia el éxito. Los días siguientes fueron un infierno. Santiago pasaba cada vez menos tiempo en casa, y cuando estaba, el ambiente se volvía tan tenso que apenas podía respirar. Mis noches se convirtieron en una sucesión interminable de pesadillas y dolores que ni siquiera los analgésicos podían calmar. Una noche, incapaz de dormir debido al dolor, me arrastré hasta la cocina en busca de algo que pudiera aliviar mi malestar. Santiago estaba allí, bebiendo una copa de vino en la oscuridad. Al verme, soltó un suspiro de exasperación. ¿Otra vez despierta? ¿No puedes al menos dejarme descansar por la noche?, gruñó. Intenté ignorar su comentario y me dirigí al botiquín en busca de mis medicamentos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía abrir el frasco. Santiago me observaba en silencio, su mirada cargada de resentimiento. «Sabes», dijo finalmente, su voz arrastrando las palabras por el alcohol, «a veces pienso que estaríamos mejor si nunca nos hubiéramos casado». Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. Me giré para mirarlo, incapaz de creer lo que acababa de escuchar.
¿Qué estás diciendo, Santiago?, pregunté con voz entrecortada. Se levantó, tambaleándose ligeramente, y se acercó a mí. Su aliento a vino me revolvió el estómago. Estoy diciendo que esto no es lo que esperaba de mi vida, Ana. Yo quería viajar, tener éxito, disfrutar. No estar atado a una mujer enferma que solo sabe quejarse y gastar dinero en tratamientos inútiles. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero Santiago parecía no notarlo o no importarle. Continuó su diatriba, enumerando todas las formas en que mi enfermedad había arruinado sus planes, cómo se sentía atrapado y frustrado. No sé cuánto tiempo estuve allí, escuchando sus crueles palabras, incapaz de moverme o responder. Cuando finalmente se calló, exhausto por su propia rabia, logré murmurar: si tan miserable te hace estar conmigo, ¿por qué no te vas? Santiago me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Irme? ¿Y dejarte con todas las deudas? No, Ana. Tú me metiste en esto, tú y tu maldita enfermedad. Ahora tendrás que aguantarme. Esa noche marcó un antes y un después en nuestra relación. El poco amor que quedaba entre nosotros se evaporó, dejando solo un vacío frío y doloroso. Santiago se convirtió en poco más que un roommate hostil, alguien con quien compartía techo pero nada más. Mis días se convirtieron en una lucha constante, no solo contra mi enfermedad, sino contra la depresión que amenazaba con consumirme. La soledad era aplastante. Mis amigos, que al principio habían mostrado preocupación, poco a poco se fueron alejando, incómodos con mi nueva realidad. Mi familia, aunque preocupada, vivía lejos y no podía estar conmigo todo el tiempo. Una tarde, mientras estaba sola en casa, el dolor se volvió insoportable. Mis piernas cedieron y caí al suelo del baño, incapaz de levantarme. Grité el nombre de Santiago, olvidando por un momento que él no estaba, que probablemente ni siquiera le importaría si me encontrara así. Tirada en el frío suelo del baño, con el dolor consumiéndome y las lágrimas nublando mi visión, toqué fondo. Me di cuenta de que no podía seguir así. No podía seguir dependiendo de alguien que claramente me despreciaba, que veía mi enfermedad como una carga personal y no como algo que estábamos enfrentando juntos. Con un esfuerzo sobrehumano, logré arrastrarme hasta mi teléfono. Con dedos temblorosos, marqué el número de mis padres. Cuando mi madre contestó, su voz cálida y preocupada fue como un bálsamo para mi alma herida. «Mamá», logré decir entre sollozos, «necesito ayuda. Ya no puedo más». Las palabras salieron como un torrente. Le conté todo, mi enfermedad, la reacción de Santiago, cómo me sentía abandonada y desesperada. Mi madre escuchó en silencio, solo interrumpiendo para asegurarme que todo estaría bien, que no estaba sola. «Cariño», dijo finalmente, su voz firme y decidida, «tu padre y yo vamos para allá ahora mismo. Aguanta un poco más. Te sacaremos de ahí». Esa llamada fue mi salvavidas, el rayo de esperanza en la oscuridad que me rodeaba. Mientras esperaba la llegada de mis padres, sentí que una pequeña chispa de fuerza renacía en mi interior. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez, solo tal vez, había una salida de este abismo de desprecio en el que me había hundido. El sonido del timbre me sobresaltó. Medio adormecida por los analgésicos y agotada por el dolor, tardé un momento en darme cuenta de que no era un sueño. Mis padres habían llegado. Con un esfuerzo sobrehumano, me arrastré hasta la puerta y la abrí. La expresión en el rostro de mi madre al verme fue indescriptible. Una mezcla de horror, pena y amor que me partió el alma. «Oh, mi niña», susurró, envolviéndome en un abrazo que, a pesar del dolor que me causaba el contacto, se sintió como el cielo. Mi padre, siempre más reservado, se quedó paralizado por un segundo antes de unirse al abrazo. Sentí sus lágrimas caer sobre mi cabello mientras murmuraba: «Te sacaremos de aquí, cariño. Todo estará bien». Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Mi madre, recuperando su compostura, comenzó a empacar algunas de mis cosas mientras mi padre llamaba a un taxi. No hicieron preguntas, no necesitaban hacerlas. La situación hablaba por sí sola. Justo cuando estábamos a punto de salir, Santiago llegó. Se quedó en la puerta,
mirándonos con una mezcla de sorpresa y algo que no pude descifrar. ¿Culpa? ¿Alivio? No importaba ya. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz tensa. Mi padre, siempre el diplomático, respondió con una calma que no sentía. Nos llevamos a Ana por un tiempo. Necesita cuidados que claramente no está recibiendo aquí. Santiago abrió la boca para protestar, pero mi madre lo interrumpió con una mirada que podría haber congelado el infierno. Ni se te ocurra decir una palabra, siseó. Has hecho suficiente. Y así, sin más explicaciones, salimos del que había sido mi hogar durante el último año. El viaje en taxi fue silencioso, interrumpido solo por mis ocasionales sollozos y los suaves murmullos de consuelo de mi madre. Llegamos al hospital poco después. Mis padres habían llamado al doctor Ramírez de camino, y él nos estaba esperando en la entrada de urgencias. Su rostro se ensombreció al verme, pero mantuvo un tono profesional y tranquilizador. Ana, vamos a ingresarte inmediatamente. Necesitamos estabilizar tu condición y hacer algunas pruebas adicionales, explicó mientras me acomodaban en una camilla. Las siguientes horas fueron un borrón de agujas, máquinas y voces preocupadas. El dolor era constante, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Mis padres no se apartaron de mi lado ni un momento, turnándose para sostener mi mano y susurrarme palabras de aliento. Desperté a la mañana siguiente en una habitación de hospital, el suave pitido de las máquinas y el olor a desinfectante llenando mis sentidos. Mi madre dormitaba en un sillón junto a la cama, su rostro marcado por la preocupación incluso en el sueño. El doctor Ramírez entró poco después, con una carpeta en la mano y una expresión seria pero no desprovista de esperanza. Buenos días, Ana. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó mientras revisaba mis signos vitales. Como si me hubiera atropellado un camión, respondí con una débil sonrisa. Pero mejor que ayer. El doctor asintió, comprensivo. Ana, hemos revisado tus últimos análisis y creo que podemos ajustar tu tratamiento para obtener mejores resultados. Será un proceso largo y no te voy a mentir, no será fácil. Pero creo que podemos mejorar significativamente tu calidad de vida. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. ¿De verdad lo cree, doctor?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Lo creo, afirmó con convicción. Pero necesitarás mucho apoyo. Físico y emocional. Mi madre, que se había despertado durante nuestra conversación, intervino. Estará con nosotros, doctor. No la dejaremos sola ni un momento. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El hospital se convirtió en mi nuevo hogar, un refugio donde, a pesar del dolor y la incertidumbre, me sentía segura y cuidada. El nuevo tratamiento era agresivo. Había días en los que el dolor era tan intenso que apenas podía moverme. Otros en los que las náuseas me impedían comer nada. Pero a diferencia de antes, ya no estaba sola en esta lucha. Mis padres se turnaban para estar conmigo todo el tiempo. Mi madre, con su energía inagotable, se convirtió en mi mayor animadora. Decoró mi habitación con fotos y dibujos, me leía libros cuando estaba demasiado cansada para hacerlo yo misma, y siempre tenía una palabra de aliento en los momentos más difíciles. Mi padre, aunque más silencioso, era una presencia constante y reconfortante. Pasaba horas sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano en silencio, su fuerza tranquila ayudándome a sobrellevar los peores momentos. El equipo médico también se convirtió en una especie de familia extendida. El doctor Ramírez visitaba mi habitación todos los días, no solo para revisar mi progreso médico, sino también para charlar y animarme. Las enfermeras, especialmente Carmen, una mujer mayor con una sonrisa perpetua, hacían todo lo posible por hacerme sentir cómoda y animada. Poco a poco, comencé a notar pequeñas mejoras. El dolor, aunque aún presente, se volvió más manejable. Las lesiones en mi piel comenzaron a sanar lentamente. Incluso logré recuperar algo de peso. Un día, aproximadamente 3 meses después de mi ingreso, el doctor Ramírez entró en mi habitación con una sonrisa más amplia de lo habitual. Ana, tengo buenas noticias, anunció. Tus últimos análisis muestran una mejora significativa. Creo que podemos empezar a considerar darte el alta en unas semanas.
La noticia fue recibida con una mezcla de alegría y ansiedad. Por un lado, la idea de dejar el hospital, de volver al mundo exterior, me emocionaba. Por otro, el miedo a lo desconocido, a enfrentarme a una vida que ya no reconocía, me aterraba. Pero doctor, pregunté con voz temblorosa, ¿qué pasará después? ¿Volveré a ser normal? El doctor Ramírez se sentó a mi lado, su expresión seria pero amable. Ana, tu enfermedad es crónica. No desaparecerá por completo. Pero con el tratamiento adecuado y algunos cambios en tu estilo de vida, podrás llevar una vida bastante normal. Tendrás que aprender a escuchar a tu cuerpo, a respetar sus límites, pero eso no significa que no puedas tener una vida plena y feliz. Sus palabras, aunque no eran exactamente lo que quería oír, me dieron una nueva perspectiva. Tal vez no volvería a ser la misma de antes, pero eso no significaba que no pudiera ser feliz, que no pudiera encontrar un nuevo propósito en la vida. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Mis padres se dedicaron a adaptar su casa para mi llegada, comprando una cama especial que no lastimara mi piel sensible y reorganizando las habitaciones para que todo fuera más accesible para mí. También comencé a recibir visitas de una terapeuta, la doctora Lucía, quien me ayudó a procesar todo lo que había vivido en los últimos meses. Hablamos sobre Santiago, sobre el dolor de su abandono y su crueldad. Lloré, grité y finalmente comencé a aceptar que esa parte de mi vida había terminado. Ana, me dijo en una de nuestras sesiones, lo que has vivido es traumático, no solo físicamente sino emocionalmente. Pero también es una oportunidad para redescubrirte a ti misma. Para construir una nueva vida en tus propios términos. Sus palabras resonaron en mí, plantando una semilla de determinación que poco a poco comenzó a crecer. El día de mi alta llegó finalmente. Mientras empacaba las pocas pertenencias que había acumulado durante mi estancia, me encontré con una foto que mi madre había colocado en mi mesita de noche. Era una imagen mía de hace años, sonriendo despreocupadamente en una playa. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia por esa versión de mí misma, tan libre y despreocupada. Pero entonces me miré en el espejo. Vi las cicatrices que ahora marcaban mi piel, los cambios en mi cuerpo. Pero también vi algo más, fuerza. Determinación. Una nueva Ana que había sobrevivido a lo inimaginable y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Salí del hospital apoyada en mis padres, débil físicamente pero más fuerte de espíritu de lo que había sido en mucho tiempo. El sol de Madrid me recibió, cálido y brillante, como dándome la bienvenida a esta nueva etapa de mi vida. Mientras nos dirigíamos al coche, vi a lo lejos una figura familiar. Santiago estaba allí, observando desde la distancia. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi en sus ojos una mezcla de emociones, arrepentimiento, vergüenza, tal vez incluso un destello del amor que alguna vez compartimos. Pero ya no sentí nada. Ni odio, ni amor, ni siquiera rencor. Simplemente, nada. Aparté la mirada y seguí mi camino, dejando atrás no solo el hospital, sino también esa parte de mi vida. El futuro era incierto, lleno de desafíos que aún tendría que enfrentar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Una esperanza nacida no de la ilusión de volver a ser quien era antes, sino de la promesa de descubrir quién podía llegar a ser. Mientras el coche se alejaba del hospital, miré por la ventana las calles de Madrid, la ciudad que había sido testigo de mi dolor pero que ahora se presentaba como el escenario de mi renacimiento. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero estaba lista para descubrirlo, un día a la vez. Los días en casa de mis padres pasaban con una tranquilidad que casi había olvidado que existía. Cada mañana, me despertaba con el aroma del café recién hecho y el suave murmullo de la radio en la cocina. Mi madre, siempre madrugadora, preparaba el desayuno mientras tarareaba viejas canciones que me transportaban a mi infancia. Mi rutina se había vuelto predecible, pero reconfortante. Las mañanas las dedicaba a mis ejercicios de fisioterapia, aprendiendo a manejar mi cuerpo nuevamente, a respetar sus límites sin dejar de desafiarlo poco a poco. Las tardes las pasaba leyendo en el pequeño jardín trasero, disfrutando del sol de Madrid que tanto había extrañado durante mi estancia en el hospital. Mis padres se turnaban para llevarme a mis citas médicas y a las sesiones con la doctora Lucía, mi terapeuta. Poco a poco, iba recuperando no solo mi salud física, sino también mi equilibrio emocional.
Las pesadillas sobre Santiago y los días oscuros en el hospital se iban espaciando, reemplazadas por sueños confusos pero menos angustiantes. Fue durante una de esas tardes tranquilas, mientras leía en el jardín, cuando mi madre se acercó con una expresión preocupada en el rostro. «Ana, cariño», comenzó, sentándose a mi lado, «hay algo que necesito decirte». Cerré mi libro, sintiendo una repentina tensión en el estómago. «¿Qué pasa, mamá?». Ella tomó mi mano entre las suyas, un gesto que siempre hacía cuando tenía que darme noticias difíciles. «Santiago ha estado llamando», dijo finalmente. «Quiere verte». El nombre de Santiago cayó como una bomba en mi recién encontrada paz. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones y que el mundo empezaba a girar a mi alrededor. «¿Qué?», logré articular, mi voz apenas un susurro. «Ha estado llamando casi todos los días desde que saliste del hospital», continuó mi madre. «Tu padre y yo le hemos dicho que no es buen momento, que necesitas espacio, pero insiste. Dice que necesita hablar contigo». La idea de ver a Santiago de nuevo despertó en mí una mezcla confusa de emociones. Por un lado, sentía una rabia ardiente al recordar cómo me había tratado durante mi enfermedad, cómo me había abandonado cuando más lo necesitaba. Por otro, una parte de mí, una parte que odiaba admitir que aún existía, sentía curiosidad. ¿Qué podría querer decirme después de todo este tiempo? «No quiero verlo», dije finalmente, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. «No estoy lista, mamá. No sé si alguna vez lo estaré». Mi madre asintió, apretando suavemente mi mano. «Lo entiendo, cariño. Y respetaremos tu decisión. Pero quizás sería bueno para ti enfrentarlo en algún momento. Para cerrar ese capítulo de tu vida». Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Por las noches, me encontraba dando vueltas en la cama, recordando los buenos momentos con Santiago, los planes que habíamos hecho, los sueños que habíamos compartido. Pero esos recuerdos dulces siempre terminaban oscureciéndose, reemplazados por las miradas de desprecio, las palabras crueles, la soledad que había sentido en los peores momentos de mi enfermedad. Una semana después de la conversación con mi madre, decidí que era hora de volver al hospital para mi chequeo mensual. Insistí en ir sola, a pesar de las protestas de mis padres. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía hacerlo, que estaba recuperando mi independencia. El viaje en metro fue un desafío. Cada movimiento brusco del vagón enviaba ondas de dolor a través de mi cuerpo aún sensible. Pero me mantuve firme, repitiendo en mi mente las palabras de la doctora Lucía: «Cada pequeño paso es una victoria, Ana. Celebra cada uno de ellos». Llegué al hospital con tiempo de sobra. Mientras esperaba mi turno en la sala de espera, me perdí en mis pensamientos, repasando mentalmente las preguntas que quería hacerle al doctor Ramírez sobre mi progreso. Estaba tan absorta que no noté la figura que se acercaba hasta que escuché una voz que me heló la sangre. «Ana». Levanté la vista y allí estaba Santiago, de pie frente a mí. Se veía diferente a como lo recordaba. Más delgado, con ojeras pronunciadas y una expresión que no pude descifrar. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente incomodidad? «¿Qué haces aquí?», logré preguntar, mi voz más firme de lo que me sentía. Santiago se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso que reconocí de nuestros días juntos. «Yo sabía que tendrías tu cita hoy. Necesitaba verte, hablar contigo». La rabia que había mantenido bajo control durante semanas comenzó a burbujear en mi interior. «¿Ahora necesitas hablar conmigo? ¿Después de meses de silencio? ¿Después de abandonarme cuando más te necesitaba?». Vi cómo Santiago se encogía ante mis palabras, pero en ese momento no sentí ninguna satisfacción. Solo un cansancio infinito. «Por favor, Ana», suplicó, dando un paso hacia mí. «Solo 5 minutos. Hay tanto que necesito decirte». Estaba a punto de negarme, de pedirle que se fuera, cuando una enfermera se acercó. «¿Ana García? El doctor Ramírez la verá ahora». Me levanté, agradecida por la interrupción. Pero antes de que pudiera alejarme, Santiago me tomó del brazo. El contacto me sobresaltó, enviando una ola de dolor a través de mi piel aún sensible. «Suéltame», exclamé,
más fuerte de lo que pretendía. Varias personas en la sala de espera se giraron para mirar. Santiago retiró su mano como si se hubiera quemado, sus ojos abiertos de par en par. Lo siento, lo siento. No quería. Dios, Ana, lo siento tanto. La enfermera, notando la tensión, se interpuso entre nosotros. Señor, le voy a pedir que se retire. La paciente necesita ver al doctor. Santiago dio un paso atrás, levantando las manos en un gesto de rendición. Por favor, Ana, dijo, su voz quebrada. Solo una oportunidad para explicarte. Para disculparme. Lo miré, realmente lo miré por primera vez desde que había aparecido. Vi el dolor en sus ojos, el arrepentimiento en cada línea de su rostro. Pero también vi al hombre que me había abandonado en mi peor momento, que había elegido su comodidad sobre mi bienestar. Estaré aquí cuando salgas, dijo, casi en un susurro. Si quieres hablar, estaré esperando. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y seguí a la enfermera hacia el consultorio del doctor Ramírez. Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. ¿Debería escucharlo? ¿Merecía siquiera esa oportunidad? La consulta con el doctor Ramírez pasó como en una nebulosa. Apenas registré sus palabras sobre mi progreso, sobre cómo mis últimos análisis mostraban mejoras significativas. Mi mente estaba en la sala de espera, con el hombre que una vez había sido mi todo y que ahora era poco más que un extraño. Cuando salí del consultorio, parte de mí esperaba que Santiago se hubiera ido. Que hubiera decidido que no valía la pena esperar. Pero allí estaba, sentado en la misma silla donde lo había dejado, con la cabeza entre las manos. Al verme, se levantó de un salto. Ana, dijo, mi nombre sonando como una plegaria en sus labios. Me detuve frente a él, consciente de las miradas curiosas de las personas a nuestro alrededor. Tienes 5 minutos, dije finalmente. No aquí. Vamos afuera. Caminamos en silencio hasta un pequeño parque cercano al hospital. El aire fresco de la tarde me ayudó a aclarar mis pensamientos, a calmar el tumulto en mi interior. Nos sentamos en un banco, manteniendo una distancia prudente entre nosotros. Santiago parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas. Ana, comenzó finalmente, su voz apenas audible. Sé que nada de lo que diga puede justificar cómo te traté. Fui un cobarde. Un egoísta. Cuando te enfermaste, me asusté. No supe cómo manejar la situación y, en lugar de apoyarte, huí. Sus palabras despertaron recuerdos dolorosos, noches de soledad y lágrimas que creía haber superado. Me abandonaste, dije, mi voz temblando ligeramente. Cuando más te necesitaba, me diste la espalda. Santiago asintió, sus ojos llenos de lágrimas. Lo sé. Y me odio por ello cada día. Desde que te fuiste, desde que tus padres te llevaron al hospital, no he podido pensar en otra cosa. En cómo te fallé, en cómo destruí lo que teníamos. Lo miré, buscando en su rostro al hombre del que me había enamorado. Pero solo vi a un extraño, alguien que me había herido profundamente y que ahora buscaba, ¿qué? ¿Redención? ¿Perdón? ¿Qué quieres de mí, Santiago?, pregunté finalmente. ¿Por qué estás aquí realmente? Él tomó una respiración profunda antes de responder. Quiero pedirte perdón, Ana. Sé que no lo merezco, sé que probablemente sea demasiado tarde. Pero necesitaba decírtelo cara a cara. Necesitaba que supieras cuánto lo siento, cuánto me arrepiento de cada palabra cruel, de cada momento en que no estuve a tu lado. Sus palabras colgaron en el aire entre nosotros, pesadas con el peso de los meses perdidos, de las promesas rotas. Una parte de mí quería creerle, quería aceptar sus disculpas y volver a los días felices que habíamos compartido. Pero otra parte, la parte que había crecido y se había fortalecido durante mi enfermedad, sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar completamente. Te perdono, Santiago, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con mis palabras. Te perdono porque guardar este rencor solo me está haciendo daño a mí. Pero eso no significa que pueda olvidar o que las cosas puedan volver a ser como antes. Vi cómo la esperanza en sus ojos se apagaba lentamente, reemplazada por una resignación triste.
Lo entiendo, dijo suavemente. No esperaba. No tengo derecho a esperar nada de ti. Solo quería que supieras cuánto lo siento. Nos quedamos en silencio por un momento, el sonido distante del tráfico de Madrid llenando el espacio entre nosotros. Finalmente, me levanté, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros. Adiós, Santiago, dije, mi voz firme y clara. Te deseo lo mejor, de verdad. Pero nuestros caminos se separan aquí. Él asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Adiós, Ana. Y gracias por escucharme. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Cerraba un capítulo doloroso de mi vida, pero al mismo tiempo, abría la puerta a un futuro lleno de posibilidades. Un futuro en el que yo, y solo yo, determinaría mi valor y mi felicidad. El camino de regreso a casa de mis padres fue un viaje emocional. Cada paso me alejaba de mi pasado con Santiago y me acercaba a un futuro incierto pero lleno de promesas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba avanzando, no solo física sino emocionalmente. Esa noche, mientras cenaba con mis padres, les conté sobre mi encuentro con Santiago. Vi la preocupación en sus ojos, el miedo de que pudiera volver a una relación que tanto daño me había hecho. Pero también vi el orgullo cuando les dije cómo había manejado la situación. Estoy orgullosa de ti, mi niña, dijo mi madre, apretando mi mano sobre la mesa. Has demostrado una fuerza que muchos no tienen. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo del baño. Vi las cicatrices que mi enfermedad había dejado en mi piel, pero también vi algo más, una mujer fuerte, resiliente, capaz de enfrentar sus miedos y salir victoriosa. Una mujer que estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida, sin miedo y sin arrepentimientos. Los días que siguieron a mi encuentro con Santiago fueron un torbellino de emociones. Por las noches, me encontraba reviviendo nuestra conversación en el parque, analizando cada palabra, cada gesto. Durante el día, intentaba mantenerme ocupada con mi rutina de ejercicios y terapia, pero mi mente siempre volvía a ese momento. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, ella notó mi distracción. Ana, cariño, ¿qué te pasa? Has estado en las nubes toda la semana. Suspiré, dejando el cuchillo con el que estaba cortando verduras. Es Santiago, mamá. No puedo dejar de pensar en nuestro encuentro. Mi madre dejó lo que estaba haciendo y me miró con preocupación. ¿Te arrepientes de haberlo perdonado? No es eso, respondí, buscando las palabras adecuadas. Es solo que, hay algo que no me cuadra. Su arrepentimiento parecía genuino, pero hay una parte de mí que siente que no estoy viendo toda la imagen. Mi madre asintió, comprensiva. A veces, cariño, las personas muestran solo la parte de sí mismas que quieren que veamos. Pero las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras. Sus palabras resonaron en mí, despertando una inquietud que había estado tratando de ignorar. ¿Realmente conocía a Santiago? ¿O solo había visto lo que él quería que viera? Esa noche, incapaz de dormir, decidí hacer algo que sabía que probablemente no debería. Busqué a Santiago en redes sociales. Hacía meses que no revisaba sus perfiles, desde que empecé a enfermarme y nuestra relación comenzó a deteriorarse. Lo que encontré me dejó sin aliento. Fotos de Santiago en fiestas, sonriendo y aparentemente sin preocupaciones, todas con fechas que coincidían con mis peores momentos en el hospital. Publicaciones sobre ascensos en el trabajo y nuevos proyectos, sin una sola mención de lo que estábamos pasando. Pero lo que realmente me rompió el corazón fue una foto en particular. Santiago, con una sonrisa radiante, abrazando a una mujer que no conocía. La descripción decía, nuevos comienzos. La fecha, apenas 2 semanas después de que mis padres me sacaran de nuestra casa. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Todas las dudas, todas las sospechas que había intentado ignorar, de repente cobraron sentido. Santiago no solo me había abandonado en mi momento de necesidad, sino que había seguido adelante con su vida como si yo nunca hubiera existido. Pasé el resto de la noche llorando, alternando entre la rabia y la tristeza. Cuando el sol comenzó a asomarse por mi ventana, tomé una decisión.
Necesitaba confrontar a Santiago una última vez. Necesitaba la verdad, toda la verdad, sin máscaras ni excusas. Con manos temblorosas, le envié un mensaje: necesitamos hablar. En persona. Hoy. Su respuesta llegó casi de inmediato: por supuesto. Dime dónde y cuándo. Acordamos encontrarnos en el mismo parque donde habíamos hablado la última vez. Parte de mí temía este encuentro, pero sabía que era necesario para poder cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Cuando llegué al parque, Santiago ya estaba allí, sentado en el mismo banco. Al verme, se levantó, una mezcla de esperanza y nerviosismo en su rostro. Ana, comenzó, pero lo interrumpí antes de que pudiera continuar. No, Santiago. Esta vez hablo yo, dije, sorprendida por la firmeza en mi voz. Quiero la verdad. Toda la verdad. Sin excusas, sin manipulaciones. Me lo debes. Vi cómo la expresión de Santiago cambiaba, la máscara de arrepentimiento dando paso a una mezcla de miedo y resignación. ¿Qué quieres saber?, preguntó, su voz apenas un susurro. Todo, respondí. Empezando por ella. Saqué mi teléfono y le mostré la foto que había encontrado, la de él con la otra mujer. Santiago palideció. Por un momento, pareció que iba a negarlo todo, pero luego sus hombros se hundieron en derrota. Se llama Lucía, dijo finalmente. La conocí en el trabajo, poco después de que te enfermaras. Cada palabra era como un puñal en mi corazón, pero me mantuve firme. ¿Cuánto tiempo? Ana, yo. ¿Cuánto tiempo, Santiago?, insistí, mi voz quebrándose ligeramente. Él cerró los ojos, como si no pudiera soportar mirarme. Desde antes de que tus padres te llevaran al hospital. La confesión cayó entre nosotros como una bomba. Sentí que me faltaba el aire, que el mundo giraba a mi alrededor. Todas las piezas encajaban ahora, su distanciamiento, su falta de apoyo, su alivio cuando me fui. ¿Por qué?, logré preguntar, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. ¿Por qué no simplemente me lo dijiste? ¿Por qué mantener esta farsa? Santiago me miró, y por primera vez, vi la verdad en sus ojos. No era el arrepentimiento de alguien que había cometido un error, sino la culpa de alguien que había sido descubierto. Tenía miedo, admitió. Miedo de ser el malo de la historia, de que todos me juzgaran por abandonarte cuando estabas enferma. Era más fácil pretender que estaba siendo fuerte, que estaba lidiando con todo yo solo. Sus palabras me golpearon con fuerza. Toda la imagen que había construido de nuestro matrimonio, de nuestro amor, se desmoronaba frente a mis ojos. Así que fingiste, dije, mi voz cargada de dolor y rabia. Fingiste estar preocupado por el dinero, fingiste que mi enfermedad era una carga, todo para justificar tu distanciamiento. Para no sentirte culpable por haberme engañado. Santiago asintió, incapaz de negar la verdad. Lo siento, Ana. Sé que no es suficiente, pero realmente lo siento. Me levanté, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. Tienes razón, Santiago. No es suficiente. Nada de lo que digas o hagas será suficiente. Lo miré, realmente lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, vi al hombre real detrás de la máscara. No era el príncipe azul del que me había enamorado, ni el monstruo cruel que me había abandonado en mi peor momento. Era simplemente un hombre, con todas sus debilidades y defectos. Te perdono, Santiago, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma con mis palabras. No porque lo merezcas, sino porque yo necesito hacerlo para poder seguir adelante. Pero esto es un adiós definitivo. No quiero volver a verte ni a saber de ti. Vi cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero esta vez no sentí nada. Ni compasión, ni amor, ni siquiera odio. Solo un profundo cansancio y una determinación renovada. Me di la vuelta para irme, pero antes de alejarme, me volví una última vez. Espero que encuentres la paz, Santiago. Y espero que algún día puedas mirarte al espejo y estar en paz con lo que veas. Con esas palabras, me alejé, dejando atrás no solo a Santiago, sino también una parte de mí misma.
La parte que había sido ingenua, que había creído en cuentos de hadas y en amores perfectos. El camino de regreso a casa fue un viaje emocional. Cada paso me alejaba de mi pasado y me acercaba a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Cuando llegué a casa, mis padres notaron de inmediato que algo había cambiado. Les conté todo, desde mi descubrimiento en redes sociales hasta mi confrontación final con Santiago. Vi la rabia en los ojos de mi padre, la tristeza en los de mi madre, pero sobre todo, vi el orgullo. Orgullo por cómo había manejado la situación, por cómo había encontrado la fuerza para enfrentar la verdad y salir adelante. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me detuve frente al espejo del baño. Vi las cicatrices que mi enfermedad había dejado en mi piel, pero también vi algo más, una mujer fuerte, resiliente, capaz de enfrentar la verdad por dolorosa que fuera y salir victoriosa. Recordé las palabras de mi terapeuta, la doctora Lucía: a veces, Ana, necesitamos que se derrumbe todo lo que creíamos cierto para poder construir algo nuevo y verdadero. Y ahí, frente a mi reflejo, hice una promesa. Me prometí que a partir de ese momento, viviría mi vida con honestidad y valentía. Que no me conformaría con menos de lo que merecía, ni en el amor ni en ningún otro aspecto de mi vida. La verdad bajo la máscara de Santiago había sido dolorosa, pero también liberadora. Me había mostrado que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, que podía enfrentar mis miedos y salir adelante. Mientras me metía en la cama, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No sabía qué me deparaba el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo. Con cicatrices, sí, pero también con una nueva fuerza y determinación. Cerré los ojos, dejando que el sueño me envolviera, sabiendo que mañana sería el primer día del resto de mi vida. Una vida en la que yo, y solo yo, escribiría mi propia historia. Los días que siguieron a mi confrontación final con Santiago fueron como despertar de un largo y turbulento sueño. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía una mezcla de alivio y vértigo. Alivio por haber dejado atrás una relación que me había causado tanto dolor, y vértigo ante la inmensidad de las posibilidades que ahora se abrían ante mí. Mi rutina diaria comenzó a adquirir un nuevo significado. Los ejercicios de fisioterapia ya no eran solo para recuperar mi salud física, sino también una forma de reconectar con mi cuerpo, de aprender a amarlo y respetarlo nuevamente. Cada estiramiento, cada movimiento controlado, era un recordatorio de mi fuerza y resistencia. Las sesiones con la doctora Lucía se volvieron aún más intensas. Ahora que la verdad sobre Santiago había salido a la luz, teníamos mucho que procesar. Ana, me dijo en una de nuestras sesiones, has pasado por una traición doble, la de tu cuerpo al enfermarte y la de Santiago al abandonarte. Pero has sobrevivido a ambas. Eso habla de una fortaleza interior extraordinaria. Sus palabras resonaron en mí, ayudándome a ver mi experiencia desde una nueva perspectiva. Sí, había sufrido, había sido herida profundamente, pero también había encontrado una fuerza que no sabía que poseía. Una tarde, mientras paseaba por el Parque del Retiro con mi madre, me detuve frente al lago. El reflejo del sol en el agua me recordó algo que la doctora Lucía me había dicho: a veces, tenemos que rompernos para poder reconstruirnos de una forma más auténtica y fuerte. ¿En qué piensas, cariño?, preguntó mi madre, notando mi ensimismamiento. En que quiero volver a trabajar, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la determinación en mi voz. No en el bufete de abogados donde estaba antes, sino en algo que realmente me apasione. Quiero ayudar a personas que han pasado por situaciones similares a la mía. Mi madre me abrazó, sus ojos brillando con orgullo y emoción. Estoy tan orgullosa de ti, mi niña. Has crecido tanto. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de mis padres y el apoyo incondicional de la doctora Lucía, comencé a explorar opciones. Descubrí una ONG que trabajaba con mujeres que habían sufrido abandono durante enfermedades crónicas. Parecía casi demasiado perfecto para ser verdad. El día de mi entrevista, me paré frente al espejo, observando mi reflejo. Las cicatrices de mi enfermedad aún eran visibles, pero ya no las veía como marcas de debilidad, sino como símbolos de mi resiliencia. Me puse un traje que no había usado en meses, sorprendiéndome de lo bien que me quedaba ahora.
Había recuperado peso y fuerza, y mis ojos brillaban con una determinación que hacía tiempo no veía. La entrevista fue intensa pero estimulante. Compartí mi historia, no como una víctima, sino como alguien que había atravesado el fuego y había salido más fuerte del otro lado. La directora de la ONG, una mujer llamada Carmen, me escuchó con atención y empatía. Ana, me dijo al final de la entrevista, tu experiencia personal, combinada con tu formación legal, te hace perfecta para este puesto. Pero más que eso, veo en ti una pasión y una fuerza que son exactamente lo que necesitamos aquí. Salí de la oficina con una mezcla de euforia y nerviosismo. Una semana después, recibí la llamada que cambiaría mi vida, me habían dado el puesto. Mi primer día de trabajo fue una montaña rusa emocional. Estaba emocionada por empezar esta nueva etapa, pero también aterrada. ¿Y si no estaba lista? ¿Y si mi enfermedad volvía a manifestarse? Pero en cuanto entré en la oficina y conocí a mis nuevas compañeras de trabajo, todas mujeres con historias de superación similares a la mía, supe que estaba exactamente donde debía estar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas satisfacciones. Ayudar a otras mujeres a navegar por las aguas turbulentas de la enfermedad y el abandono no solo las sanaba a ellas, sino que también me sanaba a mí. Una tarde, mientras preparaba un taller sobre derechos legales para pacientes crónicos, recibí un mensaje inesperado. Era de Lucía, la mujer con la que Santiago me había engañado. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. Ana, decía el mensaje, sé que probablemente sea lo último que quieres, pero necesito hablar contigo. Es importante. Mi primer impulso fue ignorar el mensaje, borrarlo y seguir con mi vida. Pero algo me detuvo. Quizás era curiosidad, o quizás era esa nueva fuerza que había encontrado en mí misma. Respondí acordando encontrarnos en una cafetería neutral. El día del encuentro, sentí una mezcla de emociones que no podía nombrar. Cuando vi a Lucía entrar en la cafetería, me sorprendió lo ordinaria que parecía. No era la villana que mi mente había construido, sino simplemente otra mujer, con su propia historia y sus propias luchas. Gracias por acceder a verme, comenzó, su voz temblorosa. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba decirte la verdad. Santiago. Santiago también me engañó a mí. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Lucía continuó, revelando una historia de mentiras y manipulación que me dejó sin aliento. Santiago nos había usado a ambas, jugando con nuestras emociones y nuestras vidas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Lo siento tanto, Ana, dijo Lucía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Si hubiera sabido, si hubiera entendido. En ese momento, sentí algo inesperado, compasión. Esta mujer, a quien había visto como una rival, era en realidad otra víctima. Sin pensarlo, extendí mi mano y tomé la suya. No es tu culpa, Lucía, dije suavemente. Ambas fuimos engañadas por el mismo hombre. Esa conversación marcó otro punto de inflexión en mi vida. Me di cuenta de que el perdón no solo era algo que podía ofrecer a otros, sino también a mí misma. Perdonarme por haber sido vulnerable, por haber confiado, por haber amado. Los meses siguientes fueron de crecimiento constante. Mi trabajo en la ONG florecía, y cada día me sentía más fuerte, tanto física como emocionalmente. Las revisiones médicas mostraban que mi enfermedad estaba en remisión, y aunque sabía que siempre tendría que estar atenta, ya no vivía con miedo constante. Una noche, mientras cenaba con mis padres, mi padre levantó su copa en un brindis improvisado. Por Ana, dijo, su voz cargada de emoción. Por su fuerza, su coraje y su corazón. Estamos tan orgullosos de ti, hija. Sentí las lágrimas brotar en mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría y gratitud. Miré a mis padres, que habían estado a mi lado en los momentos más oscuros, y sentí una oleada de amor tan intensa que casi me dejó sin aliento. Gracias, dije, mi voz quebrada por la emoción. Por todo. Por no rendirse conmigo, por creer en mí incluso cuando yo no podía hacerlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me detuve frente al espejo como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez,
lo que vi me llenó de una paz y una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte, resiliente, con cicatrices sí, pero cicatrices que contaban una historia de supervivencia y renacimiento. Vi a alguien que había atravesado el infierno y había salido del otro lado, no solo intacta, sino más fuerte y más sabia. Me di cuenta de que mi enfermedad y mi experiencia con Santiago, por dolorosas que hubieran sido, me habían dado regalos invaluables. Me habían enseñado mi propia fuerza, me habían mostrado el verdadero significado del amor y el apoyo incondicional, y me habían llevado a un camino donde podía usar mi dolor para ayudar a otros. Mientras me metía en la cama, sentí una sensación de plenitud que no había experimentado en años. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, lo esperaba con anticipación en lugar de miedo. Cerré los ojos, dejando que el sueño me envolviera, con una sonrisa en mis labios y una certeza en mi corazón. Había renacido, más fuerte, más sabia y más libre que nunca. Y esta nueva vida, esta libertad renacida, era solo el comienzo de una hermosa aventura.